Bueno, vamos a leer, hermanos, de la forma que estamos acostumbrados. Es del 6 al 9, de una forma alternada. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, la semana pasada nos quedamos en el versículo de Gálatas 3:19 y aquí en el encabezado viene el propósito de la ley. O sea, ¿cuál es el propósito de la ley? Acuérdense que estuvimos viendo los últimos versículos y vimos lo que decía en el 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Jesucristo. Ya vimos que Jesucristo es la promesa y es la simiente. Y dice en el 17, y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dice, la ley vino 400 años después. Dice, no abroga para invalidar la promesa. En otras palabras, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, la ley no la va a abrogar. La ley va a ser permanente. Dios se la prometió a Abraham, va a ser permanente y hasta que viniera la simiente iba a ser la única forma de poder salvarnos. Y entonces la pregunta es, para los Gálatas, Pablo hace una pregunta, y es una pregunta válida de los Gálatas. ¿Para qué es la ley? Entonces, ¿para qué? Si desde un inicio la promesa fue anunciado a Abraham que íbamos a ser salvos por medio del evangelio. Acuérdense, ahí lo vimos en Gálatas 3:8, que es donde dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por medio de la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva, el evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, es válida la pregunta de los Gálatas. Bueno, entonces, ¿por qué 430 años después? Si era por ese rumbo, ¿por qué agregaste la ley? O sea, ¿para qué la ley? Y Pablo les va a contestar a los Gálatas el por qué, hermano, el por qué. Y son 4 puntos que ahí vamos a ver. El primero es, la ley manifiesta el pecado. La ley establece condiciones para cumplirla. O sea, la palabra, la letra. La ley evidencia la condenación del ser humano y la ley señala a la fe. Eso fue el propósito de Dios que hizo la ley. Acuérdense que en Génesis el pecado entró por un hombre, así como el pecado entró, pues entró la muerte. Entonces Dios todo lo encerró, hermanos, bajo pecado, que es lo que va a decir Pablo. Y aquí dice el propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Acuérdense, aquí el mediador se está refiriendo a Moisés. A Moisés se le dio la ley, se la dio por medio de ángeles, lo dicen muchos pasajes de la Biblia, se la da a Moisés y Dios lo pone como un mediador entre el ser humano y Dios. Y aquí Pablo sigue explicando, dice, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. O sea, el mediador no lo es uno solo, sino que tiene que haber partes para poder mediar, tiene que haber varias partes para poder ser un mediador. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces Pablo está diciendo que la ley no puede justificarnos, hermanos. La ley no puede vivificar nuestra vida. La ley, ¿qué es lo que hace? La ley manifiesta el pecado, manifiesta el pecado. Un ejemplo, nosotros vemos la historia de Caín y Abel. Mató a su hermano. ¿Y había ley? No había ley. Fue a los inicios. ¿Y qué había en él? Había pecado, había maldad. Apenas ayer mi esposa me enseñaba un video de unos niños. Está una cámara y lo está grabando. Y se ve que es un niño, es un lugar, no sé si será una escuela o una guardería, no sé qué será. Nomás me dijo, mira, lo vi así de lejos y veo cómo el niño se le sube el otro niño y le empieza a pegar a golpes. Y con furia y así como enojado y probablemente sea un niño de 2 o 3 años, pero ahí miras la maldad que ya existe. Entonces Dios por eso puso la ley, hermanos, para reflejarnos que en realidad éramos malos, que en realidad teníamos pecado, y la ley refleja nuestra condición tal como somos. Te das cuenta que la ley nos exhibe, hermanos, nos exhibe. Y Pablo ahí cuando dice que la ley no puede vivificar, es que la ley prácticamente nos exhibe y nos mata delante de Dios. Por la ley no podemos ser justificados, dice Pablo, al contrario, nos exhibe y delante de Dios
estamos muertos. Por eso dice, conforme todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios tenía su plan perfecto, hermanos. Dios tenía su plan perfecto y tenía que revelar esta ley para darnos a conocer que estábamos mal, hermanos. Por eso Pablo aquí continúa y dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, estábamos encerrados, hermanos, estábamos confinados bajo ese pecado. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, por eso le decía, la ley señala a la fe. Y un ejemplo, un ayo, hermanos, estaba investigando, porque vienen ahí varias palabras de términos de lo que se usaba en el Imperio Romano. Dice, el ayo es un tutor, un guía o un preceptor encargado de la custodia, educación y disciplina de un niño. Y esa función la hace el ayo hasta que esta persona sea una persona adulta y cumpla su edad, y de ahí en adelante el ayo deja de hacer esa función. Y el ayo prácticamente encaminaba al niño a llevarlo a la escuela, estar custodiándolo, que se comportara bien, pero el ayo no le hacía la tarea al niño. El niño tenía que hacer su tarea y todo. Él nomás estaba vigilando de que el niño cumpliera sus obligaciones hasta que llegara a una edad adulta y ya. Y luego Pablo también habla de tutor. Más adelante lo dice aquí, bueno, ahorita, pero dice en el 23, pero antes que viniese estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que ella fuera revelada. De manera que en el 4.1 dice, hermanos, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimiento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y un ejemplo, estaba hablando ahí, estaba de tutor. Y un ejemplo, un tutor se refería a un guardián o un guía temporal. Dice, en el mundo grecorromano era a menudo proteger a un niño, supervisar su conducta, llevarlo a la escuela, prepararlo para la mayoría de edad. Ese era un tutor. Y el curador representaba la ley de Moisés. Era como un administrador, un guardián legal, dice, encargado de proteger y administrar los bienes de un heredero menor de edad. Eso era el propósito de la ley, hermanos, lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, eso es lo que hace la ley con el ser humano. La pone Dios para llevarnos a que pasara el tiempo y llegar a la promesa. Y nosotros, llegando a la promesa, ¿de qué nos hizo Dios libres? ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que se refiere Pablo. Llegó el tiempo en que vino la simiente prometida, Jesucristo, y nos redimió de la maldición de la ley, porque nosotros estábamos destituidos y merecíamos la muerte. Entonces Él nos redime, nos justifica delante de Dios y nos elimina el pecado delante de Dios. Y no que no seamos pecadores, pero lo hace, ese era el propósito de Dios, para que por medio de la fe en Cristo Jesús nosotros pudiéramos ser redimidos de esa condenación, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice, ¿para qué sirve esto? Eso es lo que los gálatas se preguntaban, hermanos. Los gálatas se preguntaban, entonces, ¿para qué? Y los judaizantes, acuérdense que lo vimos la semana pasada, ellos trataban de decir, no, pues ahora que ustedes ya tienen a Cristo, pues deben de guardar también partes de la ley. Y Pablo dice, no, ¿por qué? Si Dios ya los limpió, si Dios ya los redimió, ¿para qué volver otra vez a guardar las cosas de la ley? No, está diciendo Pablo, la ley no es un anexo para nuestra salvación. O sea, la ley es todo lo contrario, exhibe el pecado que hay en nosotros. Exhibe el pecado que hay en nosotros. Y un ejemplo, lo vemos muy a menudo, un ejemplo. Ustedes miran un cuarto que lleva años sin barrer y que está lleno de polvo. Que alguien mande a alguien a barrer y empieza a barrer, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a levantar todo el polvo. Va a llegar el momento que te va a ahogar el polvo y no vas a poder, te vas a tener que... Bueno, es lo que hizo Dios. Es lo que hizo Dios. Dios por medio de la ley dio la ley y nos descubrió el pecado ahí. ¿Cómo sale nuestro pecado? Se ve reflejo. ¿Y qué pasa cuando tú entras y echas agua y luego empiezas a barrer? ¿Qué haces?
apaciguas el polvo, ¿ah? Yo le digo porque allá en el rancho sí le hacen. No hay pavimento, no hay nada, y mi mamá va a barrer el patio, pues no se pone no, le echa agua y ya empieza a levantar todo, la tierrita que está ahí, y queda bien bonito, ¿ah? ¿Cómo le hacen? Echa agua. Bueno, eso fue el Evangelio. Eso fue el Evangelio. El Evangelio viene siendo como el agua para apaciguar el pecado, el entrar en nuestros corazones, el Evangelio, y esa ley que nos mataba, ahora está guardada en nuestros corazones, hermanos. Pero ahora es por fe, por fe. ¿Y eso cómo lo hace Dios? Por medio de su Espíritu Santo, hermano. Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, ahora nosotros, Dios experimenta en nosotros que podemos obedecerle a Dios, no guardando la ley, pero sí por medio de su Espíritu Santo. Porque dice que nos da conciencia de que, y reconocemos que en realidad somos pecadores, O sea, nosotros comprendemos que esa ley que Dios dio nos exhibe y nos reconocemos que en realidad somos pecadores y que no vamos a poderla cumplir, nunca, no la vamos a poder cumplir. Entonces Pablo por eso dice, dice la ley no puede vivificar, la ley dice, la justicia si fuera dada verdaderamente por la ley, dice, mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la recompensa que es por la fe en Jesucristo, en el 22, fuese dada a los creyentes. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley, hermanos. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Ya no hay ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice, y si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Está diciendo Pablo, hermanos, si ustedes ya fueron revestidos y fueron justificados por Cristo Jesús, ustedes también son herederos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Ustedes también van a ser partícipes. Es lo que le estaba dando a entender a los Gálatas. Dice, ya eso es lo que dijo, porque de las definiciones, dice, pero digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, Dios tenía su tiempo, hermanos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice, por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y si ya que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense, hermanos, cómo estando destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados, cómo Dios hace su plan perfecto para enviar a Jesucristo, seamos llamados también hijos de Dios, coherederos también de esa promesa. Es lo que Pablo le estaba dando a entender a los Gálatas. ¿Por qué era el propósito de la ley? Porque acuérdense en el 2 y en el versículo, en el capítulo 1 y 2 les explica cómo era la justificación, la salvación. Y la pregunta pues a los Gálatas era, bueno, y entonces si eso era el plan, que íbamos a ser justificados, entonces ¿por qué puso la ley? Y Pablo le está dando ahí la explicación, fue por eso. Eran pecadores, no tenían entrada a esa gloria. Dios puso la ley para poner los límites, hermanos, encerrarnos. Un ejemplo, si no hubiera ley aquí en la tierra, ¿cómo fuéramos? Caos. Tan solo en la velocidad. Si en la carretera no te pusieran límites de velocidad, ¿a cuánto fueras? ¿Cuántos accidentes no hubiera? Y aún así, poniéndonos límites, nos dice 60, le damos 70. Nos dice 40, le damos como 60. Nos dice 20 en una zona escolar, le damos más red. Entonces, ¿por qué puso Dios la ley? Para que la quebrantásemos. Las leyes están expuestas, ¿para qué las pone? Para que tú la quebrantes. Y en base a esa, cuando la quebrantas, ¿qué hay? Hay una infracción. Dios la pone la ley. Mira, aquí está la ley. Tú eres pecador. La ley es buena y es justa y es santa, dice Dios. La ley es perfecta. Pero yo la pongo, ahí está, y la vas a quebrantar. ¿Y por qué la vas a quebrantar?
porque hay pecado en ti. Entonces ahí la ley te está revelando que eres un pecador y que quebrantas en todo momento la ley y no la vas a poder cumplir. Por eso acuérdense cuando iniciamos el pasaje de Pedro, Pedro dice, pues ni nuestros padres ni nosotros lo hemos podido cumplir. Cuando va a la casa de Cornelio, o cuando dice, nadie lo hemos podido cumplir, la ley. Y él defendiendo el evangelio, lo vimos ahí en los Hechos. Entonces, hermanos, eso es lo que hizo Dios en la ley. Dice Pablo, exhortación a volver a la esclavitud, dice, ciertamente en otro tiempo, conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no menospreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Jesucristo. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Pues os doy testimonio de que si hubiese sido podido, hubiesen sacado vuestros propios ojos para dármelos. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo para deciros la verdad. Dice, tienen celo por nosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros, que vosotros tengáis celo con ellos, por ellos. Dice, bueno es mostrar celo de lo bueno, siempre y solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, Pablo estaba diciendo, hermanos, ustedes cuando recibieron el evangelio, lo recibieron bien. Yo veía en ustedes esas virtudes, o sea, cómo ustedes me recibieron a mí, o sea, con ese amor, como si hubieran recibido al propio Jesús. Cómo ahora quieren volver a esclavizarse, o sea, a los rudimentos del mundo, o sea, de guardar días, de guardar los años. Por eso les decía, hermanos, hay muchas fiestas judías y cada fiesta judía tiene un significado y un propósito. Y un ejemplo, ustedes saben que la Pascua, ¿por qué fue hecha la Pascua? Ya lo hemos leído. Sabemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, y sabemos que Dios les da una orden al pueblo, mata un becerro, pinta tus puertas y va a entrar la muerte y va a matar a los primogénitos de toda esa nación. Pero si tú haces eso, en tu casa no va a pasar eso, no va a pasar la muerte, la muerte va a pasar una fiesta judía. Y hasta este momento lo guardan. Y así hay más fiestas. Entonces, ¿a poco nosotros vamos a guardar la Pascua que guardó el pueblo judío? Necesario. Y esa simulación de ese cordero que mataron para que pasara la muerte, es la Pascua que hizo Jesucristo. Jesucristo es esa Pascua, pero ahora hizo esa Pascua ¿para qué? Para redimirnos, para justificarnos, para darnos vida, para vivificar nuestro cuerpo por medio de su Espíritu. Por eso Pablo dice, la ley no puede vivificar. El que vivifica es Cristo Jesús. Nos vino a dar vida. Cristo nos vino a dar vida, hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cristo nos vino a dar vida. Entonces, ¿para qué vas a volver a la ley? ¿Para qué vas a volver a la ley si la ley no te va a dar vida? Dice que la ley mata. ¿Alguien puede leer Romanos 5:12? Dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Entró la muerte para todos, hermano. Para todos los hombres. Para todos los hombres entró la muerte. Y ahí en el 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Eso está diciendo bien claro,
Y acuérdense que estuvimos leyendo el libro de Romanos. En el libro de Romanos nos decía de cuando vimos que la ley es buena, sino que lo malo es el pecado que mora en mí. Y ahí en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. ¿A poco no codiciamos todavía? Si la ley no lo dijera, pues sabríamos qué es codiciar. Entonces por eso dice Dios, si yo no hubiera dado la ley, pues ustedes no hubieran sabido lo que es pecado, hermano. Entonces Dios tenía un propósito, hermanos. Y por eso Pablo le está diciendo a las Gálatas, Dios lo encerró todo bajo pecado. Y un ejemplo, hermanos, la gente que no conoce a Dios, que tiene mucho dinero, que es riquísimo, se hace rico, es lo que se ve en este mundo. Un ejemplo, empieza viviendo en una colonia de otro bajo nivel, se hace rico. ¿Qué es lo que hace primero? Se va a vivir a un lugar donde están los ricos. Y ya se hace rico de ahí. ¿Qué se hace? No, ahora me voy a vivir a Estados Unidos, allá con los más ricos. Y así se va. O sea, nunca llena, hermanos. Hay codicia en su vida. Y así se llena de carros, de lujos. Y si ve que el otro tiene, yo también, porque puedo. Tengo dinero, lo puedo hacer. Eso es. Y así es la gente, así somos. A veces codiciamos. Bueno, hermanos. Y luego Pablo continúa en Gálatas 8. Ya lo hemos leído. Bueno, en Gálatas 4:21, perdón. Les hace una pregunta. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Dice, pero el de la esclava nació según la carne. Hermanos, ¿a qué se refiere ahí? Acuérdense que Dios le hace una promesa a Abraham. Lo vimos en Génesis. Cuando tenía 75 años le hace una promesa. Dice, sal de tu tierra y parentela. Y le dice que le iba a dar descendencia, pero no le dice por medio de quién. No le dijo Sara va a tener no. Sino que hizo Abraham, le desesperó su esposa porque ya era grande. ¿Qué le dijo? Métete con mi esclava, con mi sierva. Entonces Abraham pensó que por ahí iba la promesa. Dijo Abraham, no, pues a lo mejor por aquí viene la promesa. Se mete con la esclava, tiene hijos, y le nacen hijos. Pero ahí ¿qué fue? ¿Fue por voluntad divina o por voluntad humana? Voluntad humana. Lo hizo por la carne. Y por la voluntad divina, pues iba a ser Isaac. Nosotros sabemos que Sara tenía 90 años. Abraham tenía 100, lo llevaba por 100 años, por 10 años. Entonces era voluntad divina. Dios le había hecho una promesa. Entonces Abraham se quiso adelantar. Él pensó que por ahí iba la cosa, pero no era. Acuérdense cuando vimos, cuando le dice Dios que va a ser por Sara, Abraham se rió. Y luego después también se ríe Sara, porque dice la escritura que Sara ya no estaba a la costumbre de las mujeres. ¿A qué se refería de ahí? La menstruación, ya no podía menstruar. Se cuenta que era imposible que tuviera hijos. Ya se le había pasado el tiempo. Y ella dijo, pues se rió. Pero esa era la voluntad divina que está diciendo Pablo aquí. Por eso da ese ejemplo, da esa alegoría, hermano. Dice, pero la de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, está diciendo Pablo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Y aquí se refiere Pablo. En el monte Sinaí, ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién se le dio la ley? A Moisés. O sea, Agar representa a la ley, a la esclavitud. Y luego sigue diciendo ahí Pablo, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y eso ahí es una profecía de Isaías 54:1. Dice Pablo, así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Le está diciendo a Sara, o sea, tienes gozo de júbilo, o sea, porque van a tener más hijos que la esclava. Y ahí entramos nosotros, o sea, todos. Y se refiere a la Jerusalén espiritual, hermanos, a la Jerusalén
que nosotros conocemos, acabamos de leer el libro de Apocalipsis. ¿Qué Jerusalén nos promete Dios? Una ciudad celestial, o sea, que no fue hecha, construida por mano de hombre, sus calles de oro, mar de cristal, o sea, una ciudad hermosa en la cual vamos a vivir por siempre con Dios. Esa es la promesa, y esa es la promesa que vio Abraham, hermanos. Acuérdense que les dije, Abraham vivió como forastero en toda la tierra de Canaán. Estableció una tienda, la quitaba, se movía. Así vivió Abraham. Abraham no vivió como nosotros, que establecemos una casa con cimientos y ahí nos quedamos y a futuro la heredamos, yo creo, a nuestros hijos y así. No, él vio la Jerusalén celestial. Por eso Abraham, y por eso somos nosotros hijos de esa promesa. Por eso Pablo dice Isaac, medio de Isaac, y ahí entramos todos nosotros como hijos de esa promesa. ¿En dónde nos quedamos, hermanos? 28. Dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos, de que no somos hijos de la esclava, sino de que, hermanos, Dios no nos llamó a esclavitud, ya salimos de esa esclavitud, todos lo saben. Y un ejemplo, ahorita el ejemplo que daba nuestro pastor, un ejemplo, Nicodemo era un maestro de Jesucristo, dice, tienes que nacer de nuevo, tiene que ser por fin. Y cuando creas en mí por esa fe, yo te voy a vivificar, vas a tener vida. Y es lo que entendieron los apóstoles, hermanos. Ellos creyeron en Jesucristo por fe, el Espíritu vino y les abrió el entendimiento como te lo está abriendo a ti y a mí, y podemos entender el plan y el propósito de Dios. No lo entendíamos. Estábamos en el mundo, yo andaba en el mundo, no entendía nada del propósito. No entendía. Por eso dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ahí no se refiere, hermanos, a que como muchos interpretan, que si lees mucho algo que la ley, no. Se refiere que la ley se refiere a la ley. La letra se refiere a la ley. O sea, la ley te va a matar porque te va a exhibir que eres un pecador. La ley es santa, es buena, Dios la puso, pero la puso para reflejarte de que eres pecador y que te lleva a la muerte. En cambio, el Espíritu vivifica. Entonces no se crean eso de que si te pones a leer mucho la Biblia, que la ley mata, ¿no? Hay que leerla para que la puedas entender. No leas la Biblia porque la letra mata, dicen. No, lee la Biblia, léala, hermanos. Jóvenes, pónganse a leer la Biblia. Por medio de la letra vas a conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Dice Pablo en el 5a, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Dice otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley de Cristo, os desligáis, los que por la ley os justificáis de la gracia que habéis caído. Hermanos, que está diciendo la ley, si tú te quieres circuncidar porque lo estaban obligando a circuncidarse, vas a tener que guardar la ley. Y es cierto, o sea, todos los países árabes les da 12 príncipes también por medio de Ismael y existe en esa nación. Y lo que comentaba ahorita el pastor, de Isaac, ¿quién nació? Jacob y Esaú. De Jacob nacieron las 12 tribus. Y de esa descendencia y está la nación de Israel que ahorita conocemos nosotros. Pero de Esaú, ¿qué hizo? De Esaú se perdió su descendencia porque se mezcló con otras personas y eran paganas y su descendencia se regó y no se quedó una descendencia como las 12 tribus de Israel. Permanecieron. Y Dios le hizo esa promesa a Isaac y la sigue respetando, hermanos. La va a seguir respetando. Y por medio de la promesa entramos nosotros, por medio de la fe, hermanos. Bueno.